Hola amigos, deseo que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Fragmentos de Conciencia. En esta ocasión les traemos un fragmento del libro Desapegarse sin anestesia, del escritor Walter Rizzo, en donde nos habla sobre el apego y desapego. ¿Sabías que el apego nos afecta en nuestra vida y puede llegar a tener consecuencias graves? ¿Sabes cómo identificar si tienes algún tipo de apego? Quédate con nosotros, en este video te diremos cuáles son esos indicadores. Comenzamos. ¿Quién no ha sufrido o aún sufre inútilmente por estar enganchado a cosas o personas que le quitan fuerzas y ganas de vivir? ¿Quién no se ha enredado alguna vez con pensamientos irracionales, creando falsas señales de seguridad y ha descubierto luego lo inútil o lo peligroso de sus acciones? La estrategia fundamental que conduce al bienestar emocional consiste en descubrir lo que uno no necesita y sacudirse de ello, como lo hace un perro cuando sale del agua e intenta secarse. Apartar lo que sobra, desvincularse y decir adiós con la sabiduría de quien ha comprendido lo que no le conviene. Ver lo que es, sin autoengaños, así los soñadores se incomoden y nos desajustemos por un tiempo. Los apegos nublan y reducen la capacidad cognitiva, mientras que el desapego genera paz y ayuda a desatar los nudos emocionales que impiden pensar libremente. Unos te hunden, el otro te saca. ¿Qué es y qué no es apego? En lo que se considera su primer sermón cerca de la ciudad de Benares, Buda afirmó: He aquí la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la unión con lo que uno odia es sufrimiento, la separación de lo que uno ama es sufrimiento, no obtener lo que uno desea es sufrimiento. He aquí también la noble verdad del origen del sufrimiento. Es la sed que lleva a renacer, acompañada del apego al placer, que se regocija aquí y allá, es decir, la sed del deseo, la sed de la existencia, la sed de la inexistencia. He aquí también la noble verdad del cese del dolor, lo que es cese y desapego total de esta misma sed, el abandonarla, el rechazarla, el hecho de liberarse de ella, de no tenerle ya apego. Un mensaje que perduró por siglos y aún se mantiene. Una de las principales causas del sufrimiento mental surge de la tendencia a apegarnos a las cosas o a las personas. Vivimos en un mundo lleno de pegamentos potenciales que nos atrapan y no hacemos mucho al respecto. Estamos impregnados de una ignorancia básica que nuestro cerebro no ha podido o no ha querido vencer aún. No importa el estrato social, la cultura a la que pertenezcamos o cuán inteligentes seamos, nos cuesta comprender profundamente que nada es para siempre. Piensa cuántas veces has querido retener y mantener vigente algo que ya no existe, se ha ido o no quiere estar contigo. Cuánto sufrimiento por no ser realistas y aceptar las cosas como son. Si consideras que algún deseo, sueño o meta es imprescindible, necesario, imperioso o determinante para tu existencia psicológica o emocional, es muy probable que te apegues a eso con toda la fuerza posible. Por ejemplo, si estás atado al reconocimiento de los demás, actuarás para agradarles, te identificarás con la aprobación y pensarás: yo soy lo que digan de mí, o yo valgo por lo que me quieran los demás. Esta dependencia te llevará a que te aferres al qué dirán y tratarás de mantenerla a cualquier costo, así tengas que humillarte y negociar con tus principios. Que te guste estar con los demás es comprensible, vivir para agradarles es irracional y nocivo. Por eso la mayoría de los maestros espirituales afirman que el apego corrompe, porque te revuelca y te lleva a actuar en contra de tus códigos más entrañables, con tal de no perder la fuente de dependencia. Para que puedas empezar a transitar el camino del desapego, ten en cuenta los siguientes puntos aclaratorios. ¿Qué es el apego? El apego es una vinculación mental y emocional, generalmente obsesiva, a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos, originada en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer, seguridad o autorrealización. En consecuencia, la persona apegada estará convencida de que sin esa relación estrecha, adherente o dependiente,
será imposible ser feliz, alcanzar sus metas vitales o tener una vida normal y satisfactoria. El pensamiento central que agobia a los dependientes es como sigue: sin mi fuente de apego no soy nada o muy poco, o sin mi fuente de apego no podré sobrevivir ni realizarme. Es imposible vivir con semejante lastre. Entonces, lo que define el apego no es tanto el deseo, sino la incapacidad de renunciar a él cuando debe hacerse. Y podríamos decir que tal renuncia debe hacerse si el vínculo resulta dañino para la salud mental o el bienestar de uno, el mundo y la gente que nos rodea. ¿Varía el concepto de apego según la cultura? En Occidente el término apego se entiende en mayor o menor grado como una manifestación de cariño o de afecto por alguien. Sin embargo, en las tradiciones orientales, el apego es visto como la causa principal del sufrimiento humano y una forma de adicción. Más concretamente, los budistas se refieren al impulso básico que conduce al apego como sed, apetito, avidez, identificación, deseo necio, anhelo ardiente o querer ciego. Si no puedes vivir sin algo o alguien, si piensas que tu vida adquiere significado solo en esta o aquella relación, entonces necesitarás aferrarte, agarrarte o sujetarte a ella para asegurarla. Creerás que eres lo que deseas. ¿A qué te puedes apegar? Prácticamente a cualquier hecho o evento de la vida. Solo por citar algunas posibilidades. Podrías apegarte al juego, a las personas, padres, hijos, pareja, amigos, al sexo, a la fama, a la aprobación, a las compras y la moda, a las posesiones materiales, a la comida, a las ideas y los pensamientos, al trabajo, a la riqueza, al poder, al control, a la espiritualidad, al teléfono celular e infinidad de otras cosas y situaciones. En una sociedad cada vez más consumista, muchos de los apegos a los que me referiré son socialmente aceptados y amparados en distintos tipos de intereses. ¿Desear es apegarse? El deseo no es apego, no lo confundas. Sin el deseo perderíamos nuestra esencia. Desear, anhelar, interesarse por algo o alguien es normal, siempre que no caigas en la obsesión y estés listo para la pérdida. Si fumas y degustas un cigarrillo de vez en cuando, serás un fumador social, pero si te embutes 3 cajetillas en un día, prendes uno con otro y te desesperas cuando te impiden fumar, el tabaco se habrá apoderado de ti. Comerte un trozo de pastel y disfrutarlo es lo más natural del mundo, pero si quieres el pastel entero y sientes que necesitas imperiosamente comer más y más para saciar las ganas, estarás dulcemente apegado. Deseo y apego, seductor y seducido, ese es el juego que debes evitar. El apego es adicción, no cabe duda. La palabra adicción se repite en muchos textos budistas antiguos, por lo que da lugar a tal asociación. En realidad, cuando Buda habló de apego, nunca pensó en hobbies o actividades placenteras inocentes, sino en una forma de dependencia psicológica compleja y peligrosa. Si consideramos que el apego es una forma enfermiza de relacionarse con los deseos, estamos muy cerca de la idea de adicción conductual que postula la psicología clínica. Para fines didácticos, utilizaré los términos apego, dependencia psicológica, dependencia emocional, dependencia o adicción como sinónimos, a sabiendas de las diferencias conceptuales que existen entre ellos desde el punto de vista técnico. Hablar de adicción pone los pelos de punta a más de uno y hace que los especialistas corran a organizar campañas de prevención. Sin embargo, cuando hablamos de apego, nadie mueve un dedo y más bien se adopta una actitud complaciente. Es un simple apego, suele decirse. Pues no hay apegos simples, todos son dolorosos y afectan la salud mental. Por ejemplo, el apego a la moda es tan difícil de superar como la compra compulsiva. El apego al propio cuerpo es tan perjudicial como ser adicto al ejercicio físico. El apego al poder, dinero, es tan contraproducente como ser adicto al trabajo. No importa qué digan los expertos, si estás apegado a algo o a alguien en los términos que explica el budismo o la psicología cognitiva, muy posiblemente sufras de algún tipo de adicción comportamental o abuso sin sustancias químicas,
aunque no cumpla los criterios diagnósticos de una dependencia con mayúsculas. ¿Qué entendemos por desapego? Algunas personas piensan que estar desapegado es no desear ni necesitar nada, anular las metas personales y no tener aficiones de ningún tipo. Nada más erróneo. Estar desapegado no es estar medio muerto. Como dice el budista Matthew Ricard, refiriéndose a la dependencia afectiva, no estar apegado no significa que queramos menos a una persona, sino que no estamos preocupados por la relación. Esa es la clave: despreocupación y ausencia de ansiedad, no importa con qué o con quién sea el vínculo. El desapego se fundamenta en una filosofía del desprendimiento, que no es otra cosa que un intento por ser psicológicamente más libres. Un peregrino que había renunciado a todos los bienes materiales arribó a las afueras de una aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto llegó hasta él un habitante de la aldea y le dijo que le entregara la joya que guardaba. Y agregó: el señor Shiva se me apareció en los sueños y me aseguró que si venía a las afueras de la aldea, encontraría a un ser iluminado que me daría una piedra preciosa y me haría rico para siempre. El peregrino rebuscó en su alforja, extrajo un diamante y dijo: debe de ser este. El aldeano tomó la piedra y quedó asombrado por el enorme tamaño de la misma. Soy el más rico, gritó de alegría y se marchó. Pero cuando se acostó no pudo dormir. Pasó la noche dando vueltas en la cama, ya que una idea fija no lo dejaba en paz. Al día siguiente, cuando apenas amaneció, fue a despertar al peregrino que dormía bajo un árbol y le comentó: dame la verdadera riqueza, aquella que te permitió desprenderte con tanta facilidad del diamante. Esa es la que quiero. Si lo tengo bien y si no también, tan fácil y tan difícil. Separación de lo que nos atrapa irracionalmente o no necesitamos y queremos necesitar. Salir de lo que nos sobra, de lo que no le viene bien a nuestra vida. Ser uno mismo a cada instante, a cada pulsación. Que nada ni nadie nos robe la esencia y nos quite el sueño. Los siguientes puntos aclaratorios te ayudarán a comprender mejor qué es el desapego. ¿Qué significa estar desapegado? En Occidente, la palabra desapego suele asociarse con un contenido negativo: indiferencia, desinterés o desamor. El significado original budista, que es el que tomaré en este libro, tiene un sentido liberador y positivo: soltarse o desprenderse de la avidez, desistir de lo que nos lastima, emanciparse o liberarse del deseo malsano. En algunos textos orientales, el desapego también puede entenderse como no apego y no dependencia. Desapegarse es disfrutar las cosas sabiendo que son transitorias y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. Implica tener claro que no necesitamos crear una falsa identidad para funcionar plenamente como personas. Lo que define el desapego no es el tipo de conducta, su frecuencia o su topografía, sino la manera en que nos vinculamos con nuestras fuentes de placer, seguridad y realización personal. Si estamos dispuestos a la pérdida, aunque disfrutemos el vínculo y lo cuidemos, estamos desapegados, o dicho de otra forma, si no establecemos vínculos obsesivos y ansiosos, seremos emocionalmente independientes. ¿Qué implica ser psicológicamente independiente? Somos dependientes de un objeto o una persona cuando pensamos: si lo pierdo o no puedo obtenerlo, mi vida no tendrá sentido. Y somos personas emancipadas o desapegadas cuando pensamos: si logro lo que deseo, lo disfrutaré mientras lo tenga, pero si lo pierdo o no puedo conseguirlo, no será el fin del mundo ni se acabará la vida, aunque me duela. En el desapego sigo adelante, no me deprimo ni me dejo abatir por la pérdida. Sencillamente sigo adelante. Ser independiente no es ser poco compasivo o desligarse de los demás. Amar y relacionarse con los otros desde una actitud de desapego e independencia es hacerlo con respeto y libertad. Me interesan las personas, pero no me esclavizo ni destruyo mi valía personal para vincularme con ellas. Lo hago desde una posición digna. ¿Qué dar a los demás si no me quiero a mí mismo y no me valoro? ¿Cómo entregar lo que no tengo? No se trata de prescindir de la gente,
sino de acercarse a ella sin maltratar ni maltratarse, sin ser servil, sin miedo, sin humillación, sin la carga de la dependencia. ¿La gente desapegada es irresponsable? Desapego no significa falta de compromiso con lo que uno hace o dice, no es lavarse las manos. Podemos ser responsables sin sentir angustia o culpa anticipada. El Bhagavad Gita afirma en una de sus estrofas, aquel que está siempre satisfecho y no depende de nada, al no estar apegado al fruto de sus obras, aunque esté comprometido en sus actos, no necesita esclavizarse, no estar apegado al fruto de sus obras. ¿Habrá algo más cercano a la paz interior? Comprometerse no es esclavizarse ni venderse al mejor postor. La consigna del desapego expresa, prohibida la esclavitud mental, además de la física, y aconseja resistirse a cualquier cosa que avasalle nuestra dignidad o nos sujete emocionalmente, es decir, no aceptar nada que nos robe la capacidad de pensar y sentir como se nos dé la gana. Para soltar los apegos necesito tener vida monacal o ser miembro de alguna religión. La gente desapegada o psicológicamente independiente del siglo XXI anda por la calle como cualquiera. No lleva atuendos especiales, no levita ni es profeta, hace el amor creativamente, le gusta la buena comida, va a fiestas, maneja automóvil, se casa o se separa, discute y se enfada, defiende sus derechos, toma partido, practica deportes, en fin, no se parece mucho a un asceta consumado de la vieja guardia. Si bien hay personas que eligen llevar una vida monástica inspirada en el desapego, lo cual es muy respetable, hacerlo no es una condición necesaria para lograr una existencia no apegada y repleta de bienestar. Si no eres un ser trascendido que habita más allá del bien o del mal, tendrás que aprender a desapegarte con tu bella y terrible humanidad a cuestas. ¿Cómo reconocer el apego en uno mismo? Existen 6 manifestaciones típicas que definen el apego. Si tienes algunos de estos indicadores, es posible que ya estés enredado con algo o alguien de manera inadecuada. Indicador 1. Negociar la libertad. Autonomía restringida. Si estás apegado, no serás el dueño de tus acciones. Estarás bajo la dirección y mando de algo o alguien que obrará como un amo y te comportarás como un esclavo obediente y embelesado. Perderás la libertad interior y tu capacidad de decisión como si le hubieras vendido tu alma al diablo. El apego es una patología de la libertad que te quita hasta el último aliento de energía vital. Indicador 2. Un impulso incontrolable hacia algo o alguien. Deseo insaciable. Nunca estarás satisfecho, ya sea porque quieres llenar un vacío que no se llena o porque no puedes tener disponible cada vez que se te antoje el objeto o persona de tu apego. Tu sed será inextinguible y cuanto más recibas, más querrás. Llegará un momento en que el alivio de no perderlo será más determinante que el placer de tenerlo en sí mismo. La dicha inicial se convertirá en dolor. Indicador 3. El miedo a perder la fuente de apego, ansiedad anticipatoria a la pérdida. Si piensas que tu fuente de apego lo es todo y el principal motivo de tu existencia, es natural que el miedo a perderla no te deje en paz. La ansiedad anticipatoria será una carga inevitable. Estarás pendiente de cualquier signo o indicador que te hagan sospechar la ruptura del vínculo. Para vencer el apego hay que estar abierto a la renuncia y aceptar lo peor que pueda pasar. Pero, ¿cómo hacerlo si el miedo te nubla la razón? Indicador 4. La identidad desorientada. Déficit en el autoconocimiento. Los que llevan mucho tiempo adictos a una actividad, un bien material o una persona ya no saben en realidad quiénes son, andan perdidos y no se encuentran a sí mismos. Los dependientes se han entregado tanto a su fuente de apego que han perdido contacto con su yo auténtico. Quizá ya no recuerdes cómo o quién eras antes de establecer la simbiosis del apegado, pero si escarbas en ti mismo con perseverancia, volverás a encontrarte y reconocerte. Indicador 5. Un instinto de posesión exacerbado hacia algo o alguien. Necesidad de apoderarse o adueñarse. La necesidad de posesión y la pérdida de identidad van de la mano.
El afán de poseer pretende convertir aquello que se desea en una extensión personal. Cuando el mí se apodera del yo, este se vuelve acaparador y lo quiere todo. La necesidad de adueñarte de las cosas o de las personas te debilitará hasta agotar reservas. Tener no es poseer. Pensarás que las cosas son para siempre y de manera irracional reducirás a la mínima expresión tu tolerancia a la frustración. Indicador 6. Restricción a la capacidad a causa del apego. Tu experiencia vital se limitará sustancialmente porque la fuente de apego absorberá toda tu energía y capacidad de disfrute. Tendrás ojo y aliento solo para mantener tu vínculo de dependencia y no verás ni sentirás nada más. Estarás atrapado en una reducción hedonista cada vez mayor. Solo te interesarás por tu fuente de apego. La gente que logra desapegarse descubre que había un mundo vivaz y palpitante a su alrededor, que increíblemente había pasado inadvertido. Bien, hasta aquí llegamos con este fragmento de conciencia. Esperamos que te haya gustado. ¿Identificaste algún apego en ti? ¿Ya lo estás trabajando? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, es importante para nosotros. Te dejo un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veas este video. Y recuerda abrir tu mente para no cerrar tu universo. Te esperamos en el siguiente video.